Hola doctores, ¿cómo están? Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa de anatomía y en esta sesión tenemos dos temas. Uno pequeño al inicio que tiene que ver con el sistema tegumentario, específicamente hago referencia a la piel, pero en sus conceptos generales, anatómicos, macroscópicos, porque en una clase especializada en histología se va a ver ya la parte, digamos, celular, de cómo se conforma el tejido, ¿ok? Y posteriormente vamos a ver ahora el tejido, el sistema esquelético, específicamente huesos y articulaciones. Es lo que tenemos programado para hoy. Bien, sistema tegumentario y piel, y la piel específicamente. Esta es la única lámina con la que vamos a recordar algunos aspectos generales de la piel, el cual va a ser ampliado en el capítulo correspondiente en histología. ¿Ok? Dentro de lo que nos referimos como sistema tegumentario y específicamente piel, debemos recordar lo siguiente. ¿Cuáles son las funciones de la piel? Las funciones de la piel son básicamente protección, ¿no es cierto? Protección en general de todo nuestro cuerpo. Contención de ciertas estructuras, genera contención para que los órganos que están dentro de nuestro cuerpo pues no se desborden, ¿no? En general, apoyados por ciertas paredes. Regulación térmica, ya sea regulación térmica mediante la protección del calor, mediante la capa de tejido celular subcutáneo o a través de la liberación de calor. Me refiero específicamente a la liberación de sudor, ¿no es cierto? Que es una forma de regulación térmica. Sensibilidad tanto a la sensibilidad al tacto, al dolor, a la presión, etc. Y, algo importante, síntesis y almacenamiento ¿de qué? De vitamina D. Está dentro de las funciones de la piel. Bien, ¿qué más? La piel se divide en tres partes muy marcadas, muy claras, que son, en esta parte, la epidermis, luego viene la dermis, y luego viene lo que está por debajo de la dermis, ¿no? Si es debajo, la hipodermis. Epidermis, dermis e hipodermis. La epidermis es un epitelio queratinizado, de hecho se caracteriza por ser un epitelio, vamos a poner, un epitelio poliestratificado queratinizado. Un epitelio plano poliestratificado queratinizado. Porque hay tejidos que son muy parecidos a la epidermis, que son no queratinizados. También son planos poliestratificados, pero no tienen queratina. Por ejemplo, el epitelio esofágico, ¿cierto? Y este epitelio, esta epidermis, tiene dos capas. Una capa córnea y una capa basal. La capa córnea se le suele describir como la capa superficial. Voy a poner un poquito más clarito acá. Viene a ser la capa superficial de la epidermis. Ahí. Córnea o superficial, y tiene una capa basal que es regenerativa, y es la que la conocen también como pigmentaria, que da las características de pigmentos a la piel. ¿Ok? Mayores detalles en general de la conformación de las células y demás lo vamos a ver en el capítulo de histología. Bien, esto respecto a la epidermis. Si se dan cuenta, por la epidermis, acá tenemos la capa de queratina, la capa córnea, que es la superficial, y la capa basal, que es la que genera invaginaciones para dar origen a los folículos pilosos y a las glándulas sebáceas, ¿ok? Que ya se encuentran prácticamente penetrando no solamente la dermis, sino también la hipodermis. Dense cuenta que la epidermis es una estructura avascular, no tiene una irrigación sanguínea propia. De hecho, ni siquiera tiene nervios propios. La mayor parte de vasos y nervios que irrigan e inervan a la epidermis básicamente vienen de la dermis. En la dermis está pasando toda la red vasculo-nerviosa que envía como pequeñas ramas colaterales hacia la epidermis. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más?
además de algunos nervios, algunos vasitos que van pasando por ahí, ¿ok? Por debajo de la capa de epidermis tenemos a la dermis, y la dermis ya es una zona con abundante cantidad de colágeno y fibras elásticas. Estamos hablando de tejido conectivo. La dermis se caracteriza por ser una zona de abundante tejido conectivo, que es un tema que también lo vemos en histología, tejido conjuntivo. En la dermis, específicamente en la dermis, se encuentra la mayor parte de estructuras, de anexos, o al menos parte de ellos. Tenemos, por ejemplo, los folículos pilosos. Le voy a poner acá su nombrecito. Este es es de la flechita que lo jala. ¿Dónde está? Acá. A los folículos pilosos. Tenemos a las glándulas sebáceas, que vienen a ser estas de acá. Glándulas sebáceas. Folículos pilosos, glándulas sebáceas. Tenemos a los músculos erectores del pelo. Aquí tiene una flechita. Y lo estoy poniendo, ahí está, músculo erector del pelo. Cada pelito, cada folículo piloso tiene su músculo erector, que cuando se contrae, hace que los pelitos se paren, ¿no? Y nos da la apariencia de piel de gallina. Noten que cuando se contrae el folículo piloso, cuando se contrae el músculo erector, disculpen, el músculo erector, la gran mayoría, la mayoría de veces termina contrayendo las glándulas sebáceas, generando una secreción, ¿no? Medio oleosa, que es la que termina recubriendo finalmente, sale al exterior y termina recubriendo la piel, el músculo erector del pelo. Además, la dermis está caracterizado porque ahí pasan las glándulas sudoríparas, los conductos sudoríparos, porque la glándula en sí está en la hipodermis, ¿ya? Pero el conducto sudoríparo, y además por ahí pasa toda la red de tejido vascular y linfático, ¿no es cierto? Y nervioso, que da vascularización e inervación a la piel. Bien, y por debajo de la epidermis tenemos ya a la hipodermis, que en su mayor parte tiene tejido sebáceo. La hipodermis está principalmente formado por tejido adiposo, tejido adiposo. Es un tipo de tejido conectivo de alguna manera. Y este tejido adiposo, que tiene abundante cantidad de grasa, se almacena en estas células, en esta capa, cumpliendo la función de conservación de calor, ¿no es cierto? Aquí no olviden que nacen las glándulas sudoríparas. Le voy a poner su flechita de bien acá. Las glándulas sudoríparas se encuentran a nivel de la hipodermis y luego su conducto ya atraviesa todo el resto de capas, ¿no? Las glándulas sudoríparas. ¿Ok? Y además tenemos toda la red de vasos sanguíneos y linfáticos, y además de fibras reticulares. Estas fibras reticulares, que está acá como color blanquito, unen las capas, las fascias superficiales con las fascias profundas, que ya tienen contacto con la capa muscular, y tienen como fin generar estabilidad, rigidez a las capas de la piel, ¿ok? Sobre todo zonas que tienen abundante cantidad de fibras reticulares y que son muy cortas, son generalmente muy difíciles de disecar. Bien, entonces acá vamos a poner fibras reticulares. Y listo, con eso tenemos en general a los principales componentes del sistema tegumendario, específicamente a nivel de la piel. Tenemos un capítulo, un tema en histología, donde vamos a poder revisar cada una de la estructura histológica de cada una de las glándulas y anexos de la piel. Esta es una visión anatómica, macroscópica, general. Bien, pasamos ahora al sistema esquelético y específicamente a los huesos. ¿Ok? Al sistema óseo. Los huesitos se agrupan en lo que nosotros conocemos como esqueleto, ¿sí? El esqueleto se puede dividir en dos partes, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Cuando mencionamos al esqueleto axial, el esqueleto axial hace referencia a los huesos de la cabeza. Cuando referimos al cuello, se refiere a las vértebras cervicales,
y al hueso hyoides, porque el cricoides, tiroides no son huesos, son cartílagos, ¿no es cierto? Entonces ponemos acá vértebras cervicales y por delante está el hueso hyoides, que aquí se ve en una visión lateral chiquitito, ¿no? Cada uno de eso lo vamos a ver en su capítulo ya topográfico. Estamos haciendo una visión general del esqueleto axial. Cabeza, vértebras cervicales, el hueso hyoides, ¿qué más? Las vértebras torácicas, lumbares y sacras, y las costillas, los huesos costales, las costillas. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que está pintado acá de marrón, la cabeza, obviamente los dientes no, ¿no? Los huesos de la cabecita, vértebras cervicales, torácicas, lumbares, las costillas, el esternón, aquí hay que agregarle esternón, y ahorita lo pongo, y el sacro conforman el eje, por eso se llama esqueleto axial. Y cuando hablamos del esqueleto apendicular, nos estamos refiriendo específicamente a las extremidades, específicamente desde la cintura escapular, que incluye a la clavícula, a la escápula y a el húmero, el radiocúbito y demás estructuras, y en el miembro inferior, al hueso coxal, que está formado por el hueso ilíaco, el isquio y el pubis. También vamos a tener un capítulo de pelvis, y en general todos los huesos del miembro inferior. Entonces lo primero que quiero que diferencien es eso, ¿ok? Cabeza, vértebras, costillas y esternón forman parte del esqueleto axial, y por otro lado, del esqueleto apendicular están formando prácticamente las extremidades partiendo desde sus cinturas, tanto de la cintura pélvica como la cintura escapular. Bien, listo. Los huesos, ¿cuántos huesos tenemos? Se describen usualmente un total de 206 huesos, que en su momento han sido más. Hay un momento en el desarrollo fetal, nosotros nacemos con aproximadamente 300 huesos. Lo que pasa es que muchos de ellos terminan soldándose, terminan uniéndose a veces en una sola estructura. El ejemplo clásico es el hueso coxal, que no es uno solo, es la formación de 3 huesos, cada uno de ellos, ¿no? El isquion, el pubis, y la parte baja, el hueso ilíaco, el pubis y el isquion, que en algún momento del desarrollo, específicamente en la pubertad, se terminan formando un solo hueso que viene a ser el hueso coxal, ¿ya? Asociados a la pubertad. Y así, muchos otros huesos terminan soldándose también en uno solo, en una sola estructura. Por lo tanto, al final del desarrollo, que es aproximadamente alrededor de los 20 años, ojo, la osificación y la estructura ósea final termina formándose aproximadamente a los 20 años. ¿Ok? De ahí se ha terminado ya de soldar, vemos la estructura ósea final de una persona. Bien, entonces tenemos esa cantidad de huesitos. ¿Y cuáles son las funciones de este esqueleto? Este esqueleto tiene, para empezar, voy a ponerlo a la izquierda, al igual que lo hicimos en la piel. Funciones, para empezar, soporte. Soporte y sostén. Soporte y sostén, ¿cierto? De prácticamente todo el organismo. ¿Qué más? Protección. Por ejemplo, el esternón y los huesos costales, las costillas, están protegiendo tanto el mediastino como las cavidades pulmonares, ¿no? Protección. Soporte, sostén, protección. Es una base mecánica para el movimiento. No son los huesos los que generan el movimiento, los que generan el movimiento son los músculos, pero esos músculos tienen que insertarse en los huesos para poder generar la movilidad, el movimiento de las extremidades y de todo el cuerpo en general. Base mecánica para los movimientos. ¿Qué más? ¿Qué otra función tiene el esqueleto? Almacenamiento de ciertas sustancias, en este caso minerales, sobre todo el calcio, almacenamiento de sales y minerales, como el calcio, como fosfatos, etc. ¿Ok? Y algo importante, un aporte continuo de células, un aporte continuo celular. ¿Y qué células aporta? Que, por ejemplo, la médula ósea es uno de los principales centros hematopoyéticos, ¿cierto? Que está dentro de los huesitos largos principalmente. ¿Ok? Listo. Esto son las funciones. ¿Y de qué está formado el esqueleto? Los huesos específicamente. Los huesos son una forma especializada de tejido.
Hola, soy William Guzmán. Si te ha gustado este video y quieres ver más, no olvides matricularte en nuestros cursos de Ciencias Básicas.